Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar dándole secuencia a la primera sesión. Recuerden que uno de los primeros requisitos para considerar algo como una célula era la presencia de membranas biológicas. Entonces, durante esta parte les voy a hablar de manera muy resumida lo que implica una membrana biológica y los transportes que hay. Este tema se va a complementar también con sus clases de bioquímica. Entonces, vamos a comenzar. Entonces recuerden, una membrana biológica lo que hace es poner un límite a la célula, decide qué moléculas entran en la célula y cuáles no, qué moléculas son desecho. Y también una cosa muy interesante en estas células eucariontes, acuérdense que un eucarionte es una célula que contiene membranas internas como envoltura nuclear, mitocondrias, podrían ser cloroplastos, aparato de Golgi, retículo endoplásmico, etc. ¿Sale? Entonces, las membranas biológicas tienen esa importancia, ¿no? Van a delimitar a una célula, le van a dar una forma, va a determinar el tráfico celular y van a formar estos organelos membranosos en su interior. Tienen unas características importantes. Las membranas biológicas son flexibles, autosellantes y selectivamente permeables. En la imagen que les pongo es un claro ejemplo la endocitosis y la exocitosis de moléculas. Vean cómo la célula, al formar estas vesículas endocíticas, presenta flexibilidad, presenta esta capacidad de autosellar, y ahorita vamos a meternos un poco más en el tema de que son selectivamente permeables. Son barreras muy activas, pero dejan pasar ciertas cosas y otras no. Ahorita entramos en detalle en estas características. Entonces, lo que quiero que les quede muy claro es que una membrana luego la ven como una barrera, ¿no? O como un muro. Y no son para nada moléculas pasivas, ¿no? Las membranas biológicas tienen en su interior proteínas especializadas dependiendo de cada tipo celular. Y estas proteínas van a tener funciones de transportadores, de canales, de receptores, le van a permitir interactuar con otras células, formar tejidos. Dependiendo del tipo celular con el que ustedes trabajen o con el que vayan a estudiar. Entonces, les digo, son barreras muy dinámicas y no quiero que se lo imaginen esto como nada pasivo. En esta imagen que tomo nuevamente, aquí me estoy basando en el capítulo del libro de Principios de Bioquímica del Leninger en su versión 2017, y podrían ver esta imagen de cómo están conformados esta bicapa lipídica de fosfolípidos. Vean cómo están las cabecitas polares en azul y las colitas hidrofóbicas en amarillo. Vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero cómo todo está incrustado de glucolípidos, de oligosacáridos, de proteínas, ¿no? De manera periférica, de proteínas transmembranales o que están incrustadas en esta bicapa. Hay segmentos donde son ricos en esfingolípidos, esteroles, ¿no? Los cuales le van a dar rigidez a esta membrana. ¿Vale? Entonces hay muchos componentes, es muy enriquecedora la bicapa y depende mucho de la membrana y del lugar donde lo estemos viendo, los componentes que va a presentar. Vean, tomando una tabla de este mismo capítulo del libro, es muy claro ver que cada membrana presenta una composición determinada de proteínas y lípidos. Vean, en esta misma tabla lo que hacen es ponerles o clasificarles lo que tiene de proteínas, de fosfolípidos, de esteroles, dependiendo de diferentes tipos celulares. Les están poniendo como ejemplo una vaina de mielina humana, un hepatocito, una hoja de maíz, una levadura o un paramecio, y vean cómo dependiendo del tipo celular la concentración de proteínas, fosfolípidos y esteroles es distinta. ¿De acuerdo? Vean cómo en un paramecio tengo mucho más contenido proteico en comparación con un hepatocito, ¿no? La diferencia es poca, pero tengo mayor cantidad. Vean cómo también los esteroles son distintos. Vean cómo en estos organismos, como en ratón o en el maíz, tengo una presencia un poquito más elevada, ¿no? de este tipo de esteroles comparado con paramecios o con levaduras. El tipo de esteroles también es distinto, ¿no? Dependiendo de cada tipo celular. Entonces, con esto les quiero dar un panorama que dependiendo de cada tipo de membrana biológica, voy a tener una composición proteica, fosfolípidos y esteroles particular.
y esto me genera una gran diversidad de membranas biológicas. En este esquema, nuevamente tomado de este capítulo del libro, pueden ver cómo hay diferentes tipos de membrana, ¿no? Podemos ir de arriba hacia abajo, vean cómo está la membrana plasmática, cómo voy a tener endosomas, lisosomas, cómo voy a tener diferentes partes del aparato de Golgi, ¿no? Que si el trans-Golgi, que el cis-Golgi, y en cada una de estas membranas yo la voy a poder caracterizar. Voy a tener cierto tipo de esfingolípidos, de fosfolípidos, de ceramidas, de colesterol, dependiendo de la membrana biológica a la que yo me haga referencia. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener una gran diversidad de membranas biológicas y esta diversidad se la da las proteínas, los esfingolípidos, los esteroles que están contenidos en cada lado de la bicapa. ¿De acuerdo? Esta es otra tabla que se las ponen en el mismo capítulo del libro para que ustedes vean estos diferentes rangos, ¿no? de composición de las membranas biológicas. Entonces les ponen el diferente tipo de membrana en la misma célula. Aquí están haciendo referencia a un hepatocito de rata. Y vean cómo en la membrana plasmática tengo un mayor contenido de colesterol si lo comparo con una membrana interna mitocondrial, ¿no? O podemos hacer referencia a esfingolípidos y vean cómo también las concentraciones de esfingolípidos varían mucho. En una membrana de un lisosoma voy a tener una mayor cantidad de esfingolípidos si lo comparo con una envoltura nuclear, ¿no? O con el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, nuevamente, dependiendo de la membrana a la que yo haga referencia, voy a tener estas variaciones en la concentración de colesterol, de esfingolípidos, de proteínas características en cada una de las membranas, incluso en el mismo tipo celular, ¿de acuerdo? Y esto nos genera una gran diversidad. Esta cantidad de proteínas que yo voy a tener en los diferentes tipos de membrana me va a dar una especialización funcional. Claramente no voy a tener la misma cantidad de proteínas que tengo en membrana plasmática que las que tengo en mitocondria, porque la función de ambas bicapas es completamente distinta. Entonces, en un lado de la bicapa yo voy a tener incluso asimetría, ¿no? Vean, en este esquema que les pongo, vean nuevamente la bicapa, ¿no? Lo que les pintan en azul son las cabecitas polares de los fosfolípidos, ¿no? Están las colitas hidrofóbicas y vean cómo yo tengo diferentes tipos de proteínas incrustadas en la membrana, ¿no? Va a haber proteínas periféricas, va a haber proteínas transmembranales y lo que yo voy a ver por encima de una bicapa lipídica no es lo mismo que veo por abajo de la bicapa. Esto me genera una asimetría. Vean como en la parte de abajo de la bicapa, que podríamos referirnos como al interior celular, yo tengo esta proteína anclada o tengo proteínas periféricas que no las tengo del lado externo. Vean como del lado externo tengo todas estas cadenitas que se las indican aquí como en amarillo o en verde que hacen referencia a oligosacáridos. Entonces vean como arriba tengo un mayor enriquecimiento en azúcares y por el lado interno no, ¿sale? Entonces no solo hay una diferencia entre las diferentes membranas biológicas, sino que no voy a tener lo mismo del lado interno que del externo. Y eso le va a dar una especialización funcional a la membrana, ¿no? De las funciones que tiene que llevar a cabo del lado intracelular y del lado extracelular. Y es importante que estén conscientes de esto. Vean, esta es una tabla nuevamente que les hace el capítulo del libro para que ustedes vean esta asimetría en la composición de lípidos de un lado de la monocapa y del otro lado de la monocapa, ¿no? Vean, por ejemplo, la esfingomielina, como tengo mucho menor concentración de esfingomielina en la monocapa interna, pero en la externa tengo mucho mayor concentración. Entonces, no solo proteínas, sino también fosfolípidos o esfingolípidos pueden cambiar del lado interno y del lado externo de una bicapa lipídica. ¿De acuerdo? Esta diapositiva es muy importante y es de los mensajes que quiero que más se lleven de esta sesión. Es muy importante que ustedes estén conscientes de qué cosas pueden atravesar una membrana biológica y cuáles no. Todas las membranas biológicas comparten ciertas propiedades fundamentales y es que son impermeables a la mayoría de solutos polares o cargados. ¿A qué me refiero con una molécula polar? Esto es muy importante que lo recuerden y lo tengan presente. El ejemplo clásico que les ponen de una molécula polar es el agua, ¿no? Acuérdense que el agua
es una molécula polar porque yo voy a tener una carga positiva y una carga negativa en la misma molécula. Es decir, voy a tener el oxígeno con carga negativa y los dos hidrógenos con carga positiva. Y eso lo hace ser una molécula que le genera polaridad porque voy a tener ambas cargas en la misma molécula. Si una molécula presenta polaridad, es decir, cargas positivas y cargas negativas, a la membrana no le gusta pasarlo, ¿no? Entonces, las membranas biológicas son impermeables a la mayoría de solutos que presentan esta polaridad o incluso que presentan cargas, como el ejemplo que les ponen aquí los iones. Pueden ser moléculas muy pequeñas, sodio, bicarbonato, potasio, calcio, pero como presentan cargas, estos no son permeables a las membranas biológicas, ¿de acuerdo? Entonces, vean, si yo tengo pequeñas moléculas hidrofóbicas, es decir, que son solubles en lípidos, estas sí van a ser, van a permitir el paso a través de moléculas biológicas, ¿no? Como anillos aromáticos, por ejemplo, benceno, el CO2, el oxígeno, todo eso sí puede atravesar una membrana biológica porque no estamos hablando de moléculas polares, ¿de acuerdo? Pero si yo tengo pequeñas moléculas, ¿no?, con cierta polaridad, por ejemplo, el etanol puede ser un poco soluble en lípidos, el glicerol, incluso moléculas de agua pueden atravesar membranas biológicas. Pero si tengo moléculas grandes y que presentan polaridad, como glucosa, aminoácidos o ciertos nucleótidos, no va a haber manera de que estas moléculas atraviesen una membrana biológica. Entonces, esto es muy importante que lo tengan presente, ¿no? El tamaño y la polaridad de la molécula es importante, ¿de acuerdo? Entonces, también es importante, esto nuevamente lo van a ver con mucho más detalle en el apartado de bioquímica, estos temas son complementarios en ambas materias, pero recuerden que gracias a estas propiedades de los fosfolípidos, yo puedo formar estos arreglos de bicapa. Entonces, aquí en el capítulo del libro lo que hacen es ponerles cómo es un fosfolípido. Nuevamente voy a tener la cabeza polar y las dos colitas hidrofóbicas. Y si yo pongo estos fosfolípidos justo en un ambiente acuoso, que nuevamente son moléculas polares, lo que va a hacer es formar este tipo de arreglos que son las bicapas lipídicas, ¿no? Por eso se cree que el origen de la vida fue en un ambiente acuoso, ¿no?, donde había este tipo de lípidos que formaron este tipo de arreglos, ¿no? Entonces yo puedo formar estas bicapas lipídicas, vean cómo de un lado y del otro se arreglan los fosfolípidos, ¿no?, los hidrofóbicos y los hidrofílicos, ¿no?, que son las cabecitas polares, van a interactuar con el agua. Incluso yo puedo formar vesículas, ¿no?, donde yo voy a tener una cavidad acuosa, ¿no?, en el centro de la vesícula. Entonces, es muy importante que estén conscientes que estas interacciones de los fosfolípidos en un ambiente acuoso son interacciones no covalentes, ¿de acuerdo? Y están en constante movimiento. De hecho, se le llama a una membrana biológica como un mosaico fluido, ¿no? Porque estos fosfolípidos se están moviendo en todo momento, porque no hay una unión covalente entre un fosfolípido y otro, ¿de acuerdo? Entonces, también quiero que estén conscientes de esto, ¿no? En la membrana de una célula, estos fosfolípidos se están moviendo y se mueven mucho, ¿de acuerdo? Pueden trasladarse lateralmente o incluso de un lado de la monocapa hacia el otro. Va a haber una alta difusión lateral e incluso también puede haber movimientos entre la monocapa externa y la interna, ¿de acuerdo? Va a haber movimientos de rotación, de flexión y estos movimientos que se les denomina como flip-flop, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, recordando las propiedades de una membrana biológica, recuerden que estas son flexibles y que pueden cambiar de forma sin perder su integridad ni dejar salir sus contenidos, ¿no? Me gusta mucho que a lo mejor han tenido la oportunidad de ver cómo se mueve un paramecio, ¿no?, en una célula, ¿no?, o cómo un macrófago puede perseguir a una bacteria. Vean cómo son células que se mueven mucho, cambian constantemente de forma y no dejan salir sus contenidos o de perder su integridad, ¿de acuerdo? Entonces, y mucho se debe a estas interacciones no covalentes, ¿no?, porque no es algo rígido, son interacciones débiles entre estos fosfolípidos que le dan esta propiedad. A veces nos gusta que tengan esta flexibilidad y a veces no. Entonces, si yo quiero darle cierta rigidez y estabilidad a una membrana,
lo que voy a hacer es incrustarle esteroides, ¿no? Como el colesterol. Y estos componentes lo que va a hacer es reducir la fluidez de la membrana e incluso incrementar un poco el grosor. Ahorita les muestro unas imágenes de cómo se esquematizan estos efectos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que ustedes estén conscientes de que las membranas mantienen su fluidez sin importar la temperatura. Esta es una propiedad también muy importante de las células, ¿de acuerdo? Porque aquí el libro lo que hace es ponerles una tabla y les esquematiza las diferentes, ¿no?, concentraciones de ácidos grasos que tiene una bacteria, ¿de acuerdo? Y lo que hacen es ponerla a diferentes temperaturas. La bacteria, ¿no?, puede ser que en la mañana en un charco de agua, ¿no?, si ponemos ese ejemplo, esté la temperatura fresca, ¿no?, y esté a 10 grados centígrados, pero igual y a mediodía la temperatura puede subir a 35 grados centígrados, ¿de acuerdo? Entonces, no puede ser que dependiendo de la temperatura se pueda mantener o pueda haber variabilidad en la fluidez de la membrana. La fluidez de la membrana tiene que ser algo constante. Y para mantenerlo constante, lo que hacen las bacterias es mover esta concentración de ácidos grasos en su bicapa para siempre mantener constante la fluidez. Y esto es lo que les esquematizan en esta tabla, ¿no? Por ejemplo, les ponen el caso del ácido palmítico. Vean cómo en bajas temperaturas yo voy a tener baja concentración de este ácido palmítico, pero si la temperatura sube, lo que va a hacer la bacteria es cambiar este tipo de ácidos grasos, va a incrementar su concentración para siempre mantener su fluidez constante, ¿de acuerdo? Esta es otra característica importante de las membranas biológicas. Es muy importante que la fluidez sea una constante, ¿de acuerdo? Y no que dependiendo de la temperatura la célula sea más funcional o menos funcional, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo tengan en mente. Entonces también está esto que ya les había hecho referencia en una diapositiva pasada, de cómo se mueven estos lípidos en la membrana. Entonces hay estos movimientos que tienen un nombre curioso, ¿no?, que se llama flip-flop, ¿no?, donde un fosfolípido puede girar, ¿no?, hacia el otro lado de la bicapa. Esto es muy lento, es poco probable, no es muy cómodo si lo piensan desde el punto de vista de la química orgánica, ¿no? Lo que sí es muy rápido y muy común es la difusión lateral en la misma monocapa, ¿no? De hecho, aquí les ponen las tasas de movimiento, ¿no? O sea, se mueve 1 micrómetro por segundo. Eso es un movimiento muy acelerado en una bicapa lipídica. Entonces, para favorecer este movimiento de lípidos y que las membranas puedan mantener esta fluidez, ¿no?, que ya hicimos referencia en la tabla anterior, las membranas biológicas cuentan con unas proteínas que favorecen este movimiento de fosfolípidos entre un lado de la bicapa y el otro. Entonces yo voy a tener proteínas que se llaman flipasas, ¿no?, que van a mover el fosfolípido de un lado hacia el otro, o lo que hacen lo contrario, que se llaman flopasas. Y yo para esto necesito gasto energético, ¿no? Yo necesito ATP para que estas proteínas puedan hacer este movimiento de fosfolípidos y nuevamente la célula o la membrana biológica pueda mantener su fluidez. Incluso hay unas proteínas que a mí no me gusta mucho la traducción, en español le pusieron escramblasa, porque viene del término scramble, ¿no? En inglés scramble quiere decir como revolver, y es como un término, una revolvedora, pero, porque justo es capaz de mover los fosfolípidos en ambos sentidos, ¿no? Y aquí en español le hicieron la traducción de escramblasa, ¿no? Y es decir, transporta los fosfolípidos en ambos sentidos. ¿Sale? Entonces, esto hace que se mantenga la asimetría en la bicapa con ayuda de estas proteínas, incluso nuevamente en función de mantener la fluidez, que recuerden que tiene que estar constante. De hecho, tenemos hoy en día muchas herramientas en los laboratorios y a los físicos les encanta medir este tipo de detalles, que tú puedes ir registrando el movimiento de un fosfolípido en la bicapa. Acuérdense que el movimiento del fosfolípido dentro de la misma bicapa es muy activo, ¿no? Y esto se los quieren hacer saber en esta figura del capítulo al libro. Vean, este trazo, ¿no?, donde inicia en azul, van registrando el movimiento de un fosfolípido. Vean, el tamaño o la distancia que les indican en la barra es de un micrómetro. Y vean cómo se mueve el fosfolípido hasta llegar al trazo en azul. Ese movimiento lo hace durante 56 milisegundos un fosfolípido, ¿de acuerdo? Entonces, para que vean lo dinámico que es el movimiento de fosfolípidos en una monocapa.
Muy bien, entonces otra cosa que es importante que conozcan, ¿no? Y que hagan referencia a ella, cómo se imaginan una célula, es esto de las balsas lipídicas. Hace no mucho tiempo, y de hecho había mucha polémica en el campo, había gente que no creía en ellas, hoy ya está mucho más que establecido, pero en estas membranas biológicas, o sea, al tener todo este movimiento, yo necesito cierta estabilidad en la célula para tener agrupadas ahí el receptor y el segundo mensajero, ¿no? Para que si llega un estímulo, la célula pueda responder de manera rápida y no se estén moviendo las proteínas por todos lados a lo largo de la bicapa. Entonces, para darle cierta estabilidad a este gran movimiento que tengo en la bicapa, la célula lo que hace es tener estos microdominios denominados balsas lipídicas, que son más gruesos y más ordenados, es decir, presentan un poco de menos fluidez. Y nuevamente, estos microdominios están enriquecidos en esfingolípidos y colesterol. Y hay muchas imágenes de microscopía de fluorescencia donde tiñen estas balsas lipídicas y se ven como manchitas, ¿no? Como si fuera un dálmata la membrana biológica. Y nuevamente son estos, de hecho se llaman balsas, ¿no? Porque les llaman unas balsas de esfingolípidos, ¿no? Que van ahí flotando sobre las membranas biológicas, y esto lo que hace es darle estabilidad a las proteínas para que puedan facilitar estos procesos de transducción de señales, ¿no? De comunicación entre una proteína y otra, ¿de acuerdo? Entonces, esto se le llaman las famosísimas balsas lipídicas. Otra cosa importante de las membranas biológicas es la capacidad que tienen de fusionarse unas con otras. Las membranas, ¿no? En estos organismos eucariontes se están comunicando todo el tiempo de un organelo a otro, ¿no? De retículo endoplásmico con Golgi, de Golgi con un endosoma, con un endosoma con un lisosoma, con membrana plasmática. Todo el tiempo se están comunicando y se están fusionando membranas de un lado hacia otro, ¿de acuerdo? Entonces, son estables, pero no son nada estáticas, ¿de acuerdo? Se están moviendo y la célula se está comunicando dentro de todos sus compartimentos de manera sumamente importante, ¿de acuerdo? Entonces va a haber procesos de endocitosis, de exocitosis, ¿no? Aquí el libro lo que hace es ponerles, por ejemplo, muchos procesos de infección viral, obviamente comienzan a través de la interacción del virus con la membrana biológica, ¿no? Un caso que a mí en lo particular me gusta mucho, que es los procesos de fecundación. Vean cómo el espermatozoide va a fusionar su membrana plasmática con la membrana plasmática del óvulo, ¿no? Para poder generar un nuevo individuo. Cómo se fusionan vacuolas en modelos como plantas, ¿no? O cómo se paro, ¿no? A través de divisiones celulares. O sea, vean cómo las membranas tienen esta capacidad, ¿no? De interactuar, de fusionarse unas con otras. Vean cómo todos estos procesos que les esquematiza esta imagen comienzan con una curvatura, ¿de acuerdo? Entonces va a haber muchas proteínas que se encargan de darle esta curvatura a las membranas, ¿no? Entonces aquí el libro les pone el ejemplo de una proteína, ¿no? Que se encarga de darles esta curvatura. Hay otras que tienen ciertos arreglos que nuevamente se encargan, ¿no? De generarles estas curvaturas para poder favorecer las interacciones. Incluso hay proteínas que tienen como segmentos, ¿no? Proteicos incrustados en la membrana plasmática. Entonces, estos procesos de fusión de membranas implican esta serie de pasos, ¿no? Tiene que haber un reconocimiento entre las membranas. No se van a estar fusionando una membrana que no tiene que interactuar con otra, ¿no? Son procesos sumamente controlados y tiene que haber procesos de reconocimiento de los cuales ahorita les voy a hablar de unas proteínas que hicieron que ganaran el premio Nobel unos investigadores, de cómo se reconocen unas membranas con otras. No solo se tienen que reconocer, tienen que estar cerca. Y esta cercanía permite que haya un rompimiento local entre las membranas biológicas y que éstas se puedan fusionar. Y eso traté de esquematizárselos con esta imagen, ¿no? De cómo son estos procesos entre fusión de membranas. Va a haber proteínas encargadas de determinar este proceso de reconocimiento, ¿no? Que les mencionaba en la diapositiva pasada. Y estas proteínas, les digo, fueron merecedoras a un grupo de investigadores de un premio Nobel y se llaman SNARE. SNARE en inglés quiere decir trampa. Va a haber una proteína SNARE, una proteína trampa, incrustada en un lado de la vesícula y otro como en la membrana, que va a ser como la receptora, ¿no? Si le queremos llamar así, ¿no? O target. Entonces vean cómo estas proteínas
se van a reconocer entre sí, se van a unir y van a permitir que haya un reconocimiento y un acercamiento entre ambas vesículas para que pueda ocurrir esta fusión de membranas. Estas proteínas SNER son sumamente importantes. Permiten que se forme esta cremallera, ¿no? Este proceso de fusión entre membranas y facilita todo este reconocimiento entre vesículas. De hecho, el Botox, ¿no? Que es sumamente conocido, muy probablemente por todos ustedes, por tratamientos de belleza, lo que hace es eso, ¿no? El Botox, su blanco son estas proteínas SNER y lo que hace es evitar que se comuniquen estas neuronas, que haya este reconocimiento entre una vesícula y la membrana. En el caso particular de estos procedimientos estéticos que son sumamente famosos, lo que hacen es inyectar Botox en ciertas neuronas para que no haya esa liberación de acetilcolina, ¿no? Que está albergado en vesículas, se va a fusionar con membrana plasmática y va a permitir una contracción muscular. Entonces, a la gente que no quiere que se generen arrugas, lo que vas a hacer es bloquear esa contracción muscular al evitar que se libere acetilcolina en esas terminales nerviosas. ¿De acuerdo? Botox tiene muchas otras aplicaciones, incluso puede ser un arma biológica, porque lo que haces tú, si incrementas esa, y son toxinas sumamente potentes, ¿no? De manera natural la encontramos en esta bacteria que se llama Clostridium botulinum, y bueno, esta toxina es sumamente poderosa, ¿no? Porque lo que haces es puedes paralizar a toda una persona, ¿no? O sea, si tú impides esta comunicación, esta fusión de membranas biológicas en una célula, prácticamente la matas, ¿no? Y eso es lo que ocurre con estas toxinas, ¿no? De manera muy local, ¿no? Botox no solamente tiene interés estético, ¿no? También tiene muchas implicaciones en la medicina, ¿no? Tiene muchos otros usos, pero nuevamente quiero que recuerden que Botox, su blanco son las proteínas SNERs, que lo que hace es que permita que se comuniquen estas vesículas y que en el caso particular de procedimientos estéticos se libere acetilcolina. Muy bien, entonces, dicho esto, también quiero andar de manera relativamente breve en qué transportan, ¿no? O sea, yo ya les dije que cosas que tienen carga o que son de gran tamaño no pueden atravesar membranas biológicas. Pero, sin embargo, una célula necesita sodio, necesita ciertas concentraciones de calcio, ¿no? De bicarbonato. Entonces, para eso, yo voy a tener diferentes procesos, diferentes proteínas que van a facilitar la entrada o salida de manera sumamente regulada de estos compuestos polares, ¿no? Principalmente. Entonces, en este capítulo del libro, en esta imagen de manera particular, les hace referencia a esto, ¿no? Al transporte activo, a los canales iónicos, a la difusión simple, de lo cual vamos a ahondar de manera breve en las siguientes diapositivas, ¿de acuerdo? Para esto es muy importante que recuerden estas definiciones que quizá lo vieron en sus preparatorias, de estos procesos de difusión simple, ¿de acuerdo? Recuerden que yo puedo tener dos compartimentos. En un compartimento voy a tenerlo mucho más concentrado y en otro más diluido. Y lo que va a ocurrir es que los solutos neutros lo que van a hacer es moverse de una mayor concentración a una menor concentración hasta llegar al equilibrio. Y yo puedo de esta manera determinar el flujo de iones como se los indican en la imagen. Vean cómo en el compartimento 1 lo tengo muy concentrado, se van a mover estos solutos neutros hacia el segundo compartimento hasta llegar al equilibrio y ya el flujo neto, la concentración en ambos compartimentos va a ser la misma. ¿De acuerdo? Este es un proceso de difusión simple, ¿sale? Entonces, en uno es antes de llegar al equilibrio y en el otro es al llegar al equilibrio que ya realmente no hay un flujo neto, ¿no? Ya el movimiento entre ambos compartimentos es igual porque la concentración en ambos ya es la misma. Y esto mismo se puede expresar con cargas, ¿no? Yo puedo tener más cargas negativas de un lado y más cargas positivas del otro. Y va a haber este mismo movimiento de cargas hasta llegar al equilibrio. Y al hablar de cargas, lo que yo voy a hacer es hacer referencia a los voltios, ¿no? O sea, yo puedo medir el voltaje que hay en un lado del compartimento y el otro. Y vean cómo cuando se llega al equilibrio yo ya no tengo voltaje, ¿no? Porque ya tengo la misma cantidad de cargas de un lado que del otro, ¿sale? Entonces esto es importante que lo recuerden porque son cosas que van a pasar en las membranas biológicas. ¿De acuerdo? Entonces, las membranas
tienen esta cosa que se le llama potencial de membrana y presentan también un gradiente electroquímico, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo registrar este voltaje que hay en la membrana y voy a registrar un voltaje porque no voy a tener la misma cantidad de cargas afuera de la membrana que adentro de la membrana, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, va a haber un potencial de membrana que yo puedo registrar en una célula, ¿de acuerdo? Entonces, el que haya una diferencia de cargas va a generar una fuerza que impulsa el movimiento. Acuérdense que el sistema le gusta llegar al equilibrio. Entonces va a haber un movimiento de cargas, ¿no? Esto va a depender de la concentración del ion, ¿no? De que les interese estudiar. Y va a haber gradientes electroquímicos o potenciales electroquímicos en las membranas biológicas, ¿de acuerdo? Entonces, para esto va a haber proteínas nuevamente que facilitan el transporte pasivo. Si me refiero a algo pasivo, es algo que no requiere energía, ¿de acuerdo? Y estos transportadores o moléculas se van a encargar de mover estos compuestos polares, estos compuestos que tienen carga, de un lado donde está de mayor concentración a menor concentración, simplemente por esta difusión facilitada o transporte pasivo, ¿de acuerdo? Porque yo voy de algo que tengo mayor concentración a menor concentración, ¿de acuerdo? Y lo que va a hacer este transportador, unir estos sustratos, ¿no? Van a interactuar de manera estereoespecífica a través de interacciones no covalentes y el transportador va a ir moviendo este compuesto polar de un lado de la membrana hacia el otro. Vean, estos transportadores tienen diferentes tipos de clasificaciones, que es lo que les planteo en esta imagen, ¿no? Yo tengo transportadores y va a haber dos tipos, transportadores o canales, que ahorita hacemos referencia a los canales iónicos. Dentro de estos transportadores, yo los puedo dividir en tres tipos de clasificaciones. Va a haber transportadores activos primarios, que requieren energía, transportadores pasivos, que no requieren energía, y transportadores activos secundarios, de los cuales ahorita les muestro una imagen para que les quede mucho más claro. Entonces, es importante que vean esta primera clasificación entre qué es un transportador y qué es un canal, ¿de acuerdo? Los transportadores son muy lentos, pero son muy específicos. Solo dejan pasar un tipo de molécula y con mucha especificidad. Pero esa especificidad tiene un costo y hace que sea un proceso relativamente lento, si lo comparamos sobre todo con un canal. El canal funciona a manera de compuertas, de abrir o cerrar, y lo que van a hacer es dejar pasar muchos iones, más o menos de la misma carga, pero sin tanta especificidad, ¿no? De hecho, se les llaman canales catiónicos porque van a dejar entrar todo lo que tenga carga positiva, ¿no? O canales aniónicos porque van a dejar pasar todo lo que tenga carga negativa, pero no son específicos como si son los transportadores, ¿de acuerdo? Entonces, los transportadores son lentos y específicos, a diferencia de los canales, los cuales son muy rápidos, pero muy poco específicos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ya les hice referencia a esto, ¿no? A lo que es un transportador pasivo, ¿no? Acuérdense que algo pasivo no requiere energía y va a facilitar, ¿no? Este proceso de difusión a favor del gradiente de concentración. Este transportador va a ir moviendo algo de mayor concentración a menor concentración, a diferencia de los activos, que van en contra de este gradiente. Yo voy a mover cosas de menor concentración a mayor concentración y esto, como voy en contra del proceso de difusión, yo necesito energía, ¿de acuerdo? Y de estos hay dos tipos, primarios y secundarios, de los cuales vamos a hacer referencia un poquito más adelante. Es importante que conozcan estos sistemas de transportadores. Hay diferentes versiones. Pueden ser uniporte, ¿no? Que solo van a dejar pasar un sustrato, nuevamente de manera estereoespecífica, en un solo sentido. Pueden ser sin porte, ¿no? Que dejan pasar dos cosas de manera específica, pero hacia el mismo lugar. O de manera antiporte. Hacen este intercambio donde entra uno y sale otra molécula. De manera muy específica y lenta si lo comparamos con un canal iónico. ¿De acuerdo? Entonces, depende del número de sustratos, ¿no? Cómo se clasifican y cómo se transportan las cosas. Entonces, vean, este tipo de transportadores, el ejemplo clásico que siempre les ponen de un uniportador es el transportador de glucosa. Ustedes podrían pensar que pues, todas las células necesitan glucosa, ¿no? Y que es algo que la célula debería dejar entrar sin ningún tipo de regulación. Pero ahora sí no es como funciona, ¿no? De hecho, hay toda una cascada
A lo mejor están familiarizadas con ella, a lo mejor no, ¿no? Pero para esto sirve esta hormona, ¿no? Denominada insulina, que es en la que los diabéticos, bueno, que en los procesos de diabetes muchas veces está alterado. Cómo funciona es que la insulina va a activar a un receptor. Este receptor va a activar toda una cascada de señalización cuyo objetivo es permitir que salgan estos transportadores de glucosa a la membrana plasmática. Acuérdense que la glucosa es una molécula grande y polar. Esta molécula no es capaz de atravesar una membrana biológica. Yo necesito un transportador y para eso están los transportadores de glucosa. Entonces, en respuesta a la insulina, lo que hacen las células es exponer estos transportadores de glucosa para permitir el acceso. Y una vez que bajan los niveles de azúcar en sangre, estos transportadores de glucosa se endocitan, ¿no? en estas vesículas pequeñas y nuevamente esperan esta señal de insulina para ser expuestos en membrana plasmática. ¿De acuerdo? Entonces, este es un muy bonito ejemplo de cómo el transportador de glucosa es un ejemplo de un uniportador. Va a transportar un solo sustrato a través de este transportador. Entonces, vean, otro ejemplo, ¿no? que les pone el libro, en este caso de un transporte antiparalelo. Acuérdense que va a dejar entrar una cosa y va a dejar salir otra cosa. El ejemplo clásico de este tipo de transportadores se los ponen como el intercambiador de cloruro bicarbonato presente en diferentes tipos celulares, ¿no? Pero principalmente aquí en los que transportan CO2 en sangre. Entonces, vean cómo dependiendo de dónde esté la célula, ¿no? Si está en tejidos que respiran o si está en pulmones, este transportador va a trabajar de manera diferencial. Y en uno va a permitir que salga bicarbonato y entre cloro, y si está en pulmón, ¿no? Donde el dióxido de carbono sale del eritrocito y es exhalado, lo que va a ocurrir es que entra bicarbonato y sale cloro. Pero este es un ejemplo muy claro de un intercambiador de cloruro bicarbonato. Muy bien. Esto también es importante que lo recuerden, ¿no? O que estén conscientes de que ocurre. Yo ya les platiqué del transporte pasivo, ¿no? Que va a favor de su gradiente de concentración. Pero existen este otro tipo de ejemplos donde tengo este transporte activo primario. Recuerden que voy a ir en contra del gradiente de concentración. Y eso se los esquematizan en esta figura, ¿no? Vean cómo yo tengo muchas X afuera y poquitas X adentro. El transporte pasivo lo que haría es mover, ¿no? Para llevar al equilibrio ambas concentraciones. Pero este transporte activo se va a encargar de mantener esta diferencia de concentraciones y va a ir en contra del gradiente, de tal manera que va a estar expulsando, en este ejemplo que les pone el libro, todas las X, y esto nuevamente requiere un gasto energético. Así es como funciona el transporte activo primario. El transporte activo secundario se va a aprovechar de este transporte activo primario para meter otro soluto. Entonces, vean, una vez que yo ya tengo trabajando este transportador activo primario, donde va a estar sacando las X, va a haber un cotransporte, que es lo que les pintan en el transportador en gris, que se va a aprovechar de que ese transportador activo primario ya generó esa diferencia de concentración y a través de manera pasiva va a meter las X junto con otro sustrato, ¿de acuerdo? Y de esta manera se le llama transporte activo secundario. Es activo porque sí o sí necesito del gasto energético de ese transporte activo primario, ¿no? O sea, de esa primera molécula. Si ese no sirve, no va a haber esta diferencia de potencial y tampoco puede funcionar el gris, ¿de acuerdo? Entonces espero que con esta imagen les quede mucho más clara esta diferencia entre un transporte activo primario y un transporte activo secundario, ¿de acuerdo? Entonces vean cómo funcionan estos sistemas de transporte en las moléculas. De hecho, hay este tipo de transportadores que se llaman ATPasas tipo P. Se llaman P por inglés, ¿no? Phosphorylation, ¿no? Y lo que van a hacer son transportadores que gracias a ciclos de fosforilación y de defosforilación van a ir transportando cosas, ¿sale? Generalmente son transportadores de cationes, ¿no? Se fosforilan y defosforilan, ¿no? A esto se le llama que es un proceso reversible, porque yo puedo poner fosfatos, quitar fosfato y hacer de esto un ciclo, ¿no?
Entonces, vean, en el esquema del libro, vean cómo está nuevamente la bicapa lipídica, está esta ATPasa, que es un transportador, y aquí vean cómo se une el calcio en el centro de la molécula. A su vez se va a unir ATP. Ese ATP va a generar un cambio conformacional en el transportador. Vean cómo el transportador se cierra, va a permitir que salga el calcio hacia el otro lado de la bicapa y vean cómo se defosforila, ¿no?, al finalizar el ciclo. Y entonces de esta manera este transportador, ¿no?, que es una ATPasa tipo P, va a ir moviendo calcio nuevamente en contra de su gradiente de concentración para mantener estas diferencias de concentración en las células que son muy importantes para que una célula viva, ¿de acuerdo? Otro tipo de ATPasas tipo P son muy interesantes, ¿no? Estas están en el estómago y de hecho son blanco de muchos medicamentos como el omeprazol, que tal vez varios de ustedes estén tomando en estos momentos de un poco de estrés. Lo que va a hacer el omeprazol es bloquear a esta ATPasa tipo P para que deje de bombear protones hacia el estómago y esto disminuya la acidez estomacal que están generando cierto tipo de pacientes, ¿sale? Entonces, esta acidificación del estómago, ¿no?, lo que hace el omeprazol nuevamente es bloquear a esta ATPasa que va a estar bombeando protones y acidificando el estómago, ¿sale? Hay muchos tipos, ¿no? Unas que en lo particular me gustan mucho son las que mantienen las concentraciones de calcio, ¿no? El calcio en una célula es muy importante, ¿no? Me gusta mucho hacer la analogía de que el calcio es como la música en una célula, ¿no? Regula muchos tipos celulares, ¿no? Y te puede decir cómo está una célula si lo mides de manera correcta. Entonces puede haber ondas de calcio, picos de calcio, un crecimiento sostenido de calcio, ¿no? Y te va a decir si la célula está en un proceso de división, está en un proceso de muerte celular, o si está estable. O sea, te puede decir como el estado de ánimo de una célula, ¿no? Entonces es muy importante mantener estas concentraciones porque le dicen mucho a una célula, ¿no? Es como las canciones que tiene una célula, ¿no? Para hacer un poco una analogía, ¿no? Entonces si hay una golondrina, ¿no?, una canción de las golondrinas, igual esa célula está por morirse y muchas de estas ATPasas tipo P participan, ¿no?, en mantener estas diferentes concentraciones de calcio en una célula, ¿no? Si hay mucho o poquito, están sumamente reguladas y son muy interesantes. Vean, incluso están otro tipo de transportadores que son muy estudiados en cáncer, ¿no? Estos transportadores se les llaman transportadores ABC, ABC porque son ATP binding cassette, ¿no? Tienen una parte de la proteína donde se les une ATP. Estos transportadores son muy estudiados en cáncer porque en una célula normal bombean mucho tipo de cosas, ¿no? Pueden bombear aminoácidos, péptidos, proteínas, iones, lípidos, sales biliares, compuestos hidrofóbicos, ¿no? Entonces, muchas veces en cáncer, el cáncer lo que hace es expresar este tipo de transportadores y estar bombeando quimioterapias y los tratamientos no tienen éxito, ¿no? Entonces, nuevamente, el estudio de estos transportadores es muy interesante, ¿no? Como el transportador de multifármacos que genera mucha resistencia antitumoral, ¿no?, en tratamientos de quimioterapia, ¿no? De hecho, muchos tratamientos oncológicos se dedican, ¿no?, a esta parte molecular de ver si tu cáncer está expresando este transportador para no darte quimio porque no va a tener el efecto esperado, ¿no? Otro ejemplo muy clásico, ¿no?, de cómo se transporta glucosa es en el epitelio intestinal, ¿no? Vean en esta imagen que les pone el libro, ¿no? Yo voy a tener de un lado la sangre, ¿no?, del otro lado el intestino, ¿no?, la luz del intestino, y voy a tener este epitelio, ¿no? Y vean nuevamente cómo la glucosa va a entrar junto con sodio en esta célula epitelial y de ahí yo lo voy a transportar también esta glucosa a sangre, ¿de acuerdo? Y todo esto gracias a estos transportadores de glucosa, ¿no? Recuerden que moléculas polares y grandes necesitan este tipo de transportadores para poder atravesar las células, ¿no? Y que en este caso, ¿no?, los nutrientes de los alimentos lleguen a sangre vía intestinal, ¿no?, gracias a estos transportadores. Entonces, esto con respecto a transportadores. Vamos a hablar de canales, ¿no? Yo ya les dije que los canales son mucho más rápidos que los transportadores, pero son menos específicos.
pero regulan muchas cosas en las células y tienen gran importancia fisiológica, ¿de acuerdo? Entonces va a haber canales selectivos a iones, ¿no? Inorgánicos en las membranas, ¿no? Va a haber canales de potasio, de cloro, de calcio, y van a ser activados por diferentes vías, que ahorita ponemos ejemplos de algunos de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, estos canales en la membrana nuevamente van a determinar la permeabilidad, ¿no? Van a regular la concentración y nuevamente el potencial de membrana, es decir, la diferencia de cargas que voy a tener afuera y adentro de una célula, ¿sale? Por ejemplo, en neuronas, ¿no? El que yo tenga estos cambios de voltaje, de potencial de membrana, lo que va a hacer es que se transporte la señal, ¿no? Y que le dé todas estas propiedades eléctricas a las neuronas, ¿no? O en miocitos, la salida de calcio, lo que va a hacer es que favorezca la contracción muscular. Y para todo esto participan los canales. Entonces, nuevamente, para comparar canales versus transportadores, recuerden que la velocidad de flujo de los canales es mucho más rápida, ¿no? Y aquí ya poniéndole algo de números, la verdad es abrumadora. O sea, si ustedes comparan, hay 100 millones de iones por segundo versus 100 por segundo de una ATPasa, ¿no? Es decir, de un transportador. Entonces, vean, la diferencia es de 100 millones de iones, un aproximado, versus 100. O sea, la diferencia es abismal entre un canal y un transportador. Lo que es sorprendente de los canales es que dejan pasar este mar de iones sin saturarse, ¿no? Y funcionan a manera de compuertas, ¿no? De abrir y cerrar ante diferentes tipos de estímulos, ¿no? Entonces, en esta imagen que les pongo en la diapositiva, les indico cómo funciona un transportador, al cual ya hicimos referencia en diapositivas anteriores, el canal iónico, ¿no? Que vean cómo puede estar abierto o cerrado y permitir este flujo de mar de iones, o las ATPasas, ¿no? Que también ya hablamos de ellas en diapositivas anteriores. Entonces, vean, estos canales funcionan como compuertas reguladas por ligando. También se pueden abrir dependiendo del voltaje. Yo le cambio el voltaje a la membrana, va a haber un cambio conformacional en la proteína que conforma el canal y va a permitir que entren o salgan iones. Incluso hay unos muy interesantes que son regulados por presión mecánica. Estos se los esquematizo, ¿no? En una imagen del candel, ¿no? De cómo estos canales, ¿no? Van a estar activados por un ligando que se los esquematizan aquí como un triangulito, cómo va a generar un cambio conformacional en la proteína que va a hacer que se abra y deje pasar el flujo. También hay canales que se activan por fosforilación, ¿no? Como lo hacían las ATPasas, ¿no? Aquí, en este caso también el fosfato lo que va a hacer es cambiar la conformación tridimensional de la proteína y permite que el paso de ciertos iones. El voltaje, ¿no? Vean cómo aquí se los esquematizan de manera muy clara, cómo este cambio en las cargas, ¿no? En el potencial de membrana hace un cambio conformacional en la proteína y permite la salida o entrada de iones, o incluso estos, ¿no? Por presión mecánica, ¿no? Vean cómo estas proteínas muchas veces interactúan con componentes del citoesqueleto, que también vamos a hablar de ellos, y hacen que se abra o se cierra un canal iónico. Vean, el canal puede estar abierto durante milisegundos, ¿no? Lo podemos medir de manera bioquímica. En laboratorio tenemos muchas herramientas que se llaman como patch clamp, ¿no? Y yo puedo hacer parches en las células y registrar el voltaje, ¿no? Estos se los esquematizan en esta imagen del capítulo del libro, ¿no? Pero yo puedo medir iones, ¿no? Y con estas técnicas de patch clamp puedo medir cuánto entra, ¿no? Qué iones entran, cuál es el flujo de la corriente, etcétera. Esto es muy importante estudiarlo porque también en el campo biomédico muchas toxinas lo que hacen es bloquear canales, ¿no? Aquí les pongo el ejemplo de la tetradotoxina, ¿no? Del pez globo, lo que hace es unirse a canales de sodio regulados por voltaje, impiden potenciales de acción y son venenos, ¿no? Literalmente. Otro ejemplo es el de la mamba negra, ¿no? La dendrotoxina. Esto lo que hace es interferir con canales de potasio regulados por voltaje. Otro también muy famoso, ¿no? Es el de las mareas rojas, ¿no? Estos dinoflagelados que también afectan, su blanco son canales iónicos. De hecho, también hay muchas enfermedades ocasionadas por fallas en canales, ¿no? Fibrosis quística, sordera dominante, parálisis periódicas, epilepsia, ¿no? Muchas de ellas están asociadas a canales de calcio, sodio o potasio, ¿no? Dependiendo de
de la enfermedad, ¿no? Entonces, estudiar canales iónicos, ¿no? Y cómo regulan estas compuertas es importante porque hay muchas enfermedades asociadas a los mismos. Y bueno, de mi parte es todo en esta sesión. Muchas gracias por su atención.